acompaña en esta ocasión para compartir nuestro espacio Visión Integral el diputado al Congreso Elpidio Báez de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, mi compadre, que tenía muchos meses que no estaba por acá. No tanto, en medio del proceso él estuvo en una ocasión, y un hombre que asumió roles protagónicos en todo este proceso. Y hoy venimos a hablar ya, ¿verdad?, de la situación electoral, la situación del PLD, así que, compadre, bienvenido una vez más a Visión Integral. Muchas gracias, agradeciéndole la invitación y también a su público. Este es un programa que tiene una amplia audiencia y juega su rol de orientar a los dominicanos. Bueno, gracias a usted por estar siempre. Bienvenido, bienvenido. Mire, hablemos un poquito de la situación política a nivel así muy general, cómo usted ve el contexto político. Yo siempre digo que está bastante enrarecido, nunca en otro proceso. Siempre decimos que cada proceso es más complejo que el anterior, pero este sí es como bastante complejo porque la cosa como que no está muy clara. Por el tema de la Junta Central Electoral, una indefinición sobre cómo va a ser el proceso, elecciones separadas, la Junta pidiendo el doble del presupuesto para el año que viene. O sea, es un tema bien complicado. ¿Cómo usted ve la situación política actual? Bien, evidentemente que este es un proceso totalmente diferente al proceso anterior. Primero porque es el primer proceso que se organiza bajo una ley de partidos. Es decir, este es un proceso reglado, normado, dos leyes, con plazos. Sí, la ley electoral, exacto, que fue la actualización de esa ley. Exacto, la 1519 ahora. Sí, entonces tenemos sobre todo la que es nueva, la ley de partidos. Exacto. Porque el proceso 23, electoral 18. estaba regulado. Sí, claro. No así los partidos políticos. Es correcto. Y entonces usted tiene que tenemos una cuota de género, que es un 40-60 o un 60-40, que no existía. Existía un 33 mínimo, pero hay un 60-40 que ha forzado procesos a lo interno de los partidos. Este es el tema de las reservas, este es el tema la cuota de la juventud, que tampoco existía. Está todo el proceso de las alianzas, cuándo hay que inscribir las alianzas, cuáles son los requisitos para inscribir las alianzas. Está el tema que es novedoso de la separación de las elecciones municipales de febrero con las presidenciales y la legislativa, lo que hace que el proceso sea muy largo y muy complejo. Por ejemplo, las elecciones de febrero van a marcar la pauta de lo que podrá ocurrir en el mes de mayo. Pero también hay un proceso, debido a las elecciones municipales de febrero, se han armado 3 grandes bloques donde actúan los partidos minoritarios, porque los partidos minoritarios se coaligaron entre ellos, hicieron alianzas puntuales entre ellos, pero no están definidos a quién van a apoyar en las presidenciales. Incluso hay varios partidos políticos que tienen pacto de alianza con partidos de todos los bloques, con el bloque que encabeza Leonel, con el bloque que encabeza Luis Abinader. Quita todo el mundo aliado en diferentes... Entonces, sí, es bien complejo. Hay una maraña. Cuando tú ves el sometimiento de las alianzas, te das cuenta que hay una mezcla de todos los partidos. Claro. Entonces, y el otro elemento nuevo es el desprendimiento en el PLD. En otro proceso, el PLD acude unificado. En esta oportunidad, el presidente del partido se marcha del partido. Y entonces, encabeza un partido, ya se inscribe como candidato por otro partido diferente al PLD. Entonces el PLD lleva su propio candidato. Por un bloque de partidos. Y encabeza un bloque de partidos que es el mayoritario, que son 9 fuerzas políticas. Ya. Ese es el cuadro. Ahora bien, el PLD sigue encabezando los niveles de simpatías en la población. Es el partido mayoritario y es la fuerza dominante. Otro elemento que es importante resaltar es la dinámica en que ha entrado el PLD
luego de la salida de Leonel Fernández, el PLD elige a un nuevo presidente, Juan Temito Clemontaz. El PLD comienza a abrir locales en todos los barrios, en todos los municipios, en todas las provincias. Locales que habían estado cerrados, habían estado abandonados. Habían sido entregados. De esa reactivación, porque claro, si se queda de brazos cruzados, no claro, sabe lo que puede ocurrir. Reunieron a las secretarías, hay una renovación del secretariado del PLD. ¿Se fueron la mayoría de los secretarios del PLD? La mayoría no. Creo que se fueron de 34, más de como 18. Pero no fue la mayoría. Bueno, fue menos de la... Eran 42. Eran 42. Y se fueron 17, 18. Ya. ¿Verdad? Fueron reemplazados. El comité político, sobre todo, escogió a mujeres para que encabezaran las secretarías. Dicen que fue porque no le cogieron, porque no subieron ninguna al comité político. Fue una manera inteligente de... porque ellas no se supieron aliar para conseguir alguna posición en el comité político. Y el comité político, ante las críticas, entonces abrió un espacio a nivel de secretariado, tomando en cuenta que el año que viene hay que elegir un nuevo comité central y hay que escoger un nuevo comité político, luego que se escoge el comité central. Entonces yo entiendo que la cuota de la mujer ahí alcanzará una mayor proporción en esa elección del comité político. Y qué bueno que así sea, porque la mujer tiene mayoría en todo, mayor influencia, y es la que está yendo a las universidades a estudiar, a doctorarse, a tener maestría, y está teniendo una presencia importante en la economía a través de alcanzar posiciones ejecutivas en las empresas públicas y privadas. Ese es el cuadro. ¿Qué yo veo? El PLD, el comité político, se ha reunido en un mes más veces que la que se reunió en 2 años o 3 años. Entonces, el problema era Leonel Fernández. O sea, quien mantenía al PLD en ese estado enclaustrado así. Así era el presidente Fernández. Yo no acuso a nadie porque el comité político es un órgano colegiado. Ahora, el comité político cayó en la inoperatividad debido a la lucha política de sus 2 principales líderes. Allí se llegaron... Eso se reflejó en toda la estructura partidaria. Llegaron a pactar que el comité político no pudiera decidir nada. O sea, ¿cómo tú vas a llegar a un acuerdo que para tomar una decisión en el comité político había que tener prácticamente unanimidad? Digamos que las 2/3 partes estuvieran de acuerdo con la decisión. ¿Y el papel de la OTAN ahí? Nunca iba a funcionar. ¿El papel de la OTAN cuál era? Ese es otro problema. Que ya tiene que desaparecer, como el ¿verdad? comité político no funcionaba, prácticamente se hicieron 2 partidos. El grupo de Leonel tomaba sus decisiones como grupo y el grupo de Danilo tomaba sus decisiones como grupo. Ya. Y entonces el órgano dirigencial del partido prácticamente fue frisado hasta el punto de que no pudo decidir el tema de la ley de partidos, no pudieron ponerse de acuerdo, no pudieron ponerse de acuerdo con el tema de la reforma a la Constitución de la República, discutir el tema de si Danilo podía o no presentarse para un nuevo mandato. El comité político dejó de funcionar. Ahora, con la salida de Leonel, que se veía venir, yo la veía venir. ¿Por qué? Porque un partido grande, donde haya 2 cabezas, 2 liderazgos nacionales, es muy difícil que puedan cohabitar en una organización y que la organización pueda funcionar. Eso es ley de vida. Mete 2 gallos en un gallinero, mete 2 cangrejos en una cueva, se van a matar. Entonces lo del PLD se veía venir. Esa división, ese desprendimiento era cuestión de tiempo. Se dio en este momento. Entonces, al salir un grupo del PLD, entonces el PLD retoma su dinámica institucional, porque esa lucha de esos 2 grupos le hizo un terrible daño institucional,
Pero el debilitamiento, usted dice, bueno, se fue una parte del partido porque se ha ido una parte del partido. Claro. Ahora, el efecto que tiene, tú dices, bueno, el PLD sigue siendo el partido mayoritario, claro, pero hay un efecto, hay una situación que tiende a disminuir esa fortaleza del PLD. Y la dinámica no es la misma. Pero a la larga será positivo, porque ya el PLD retomó su dinámica. Una cosa dinámica, pero la cantidad de gente que se va es real. Eso no se puede, es difícil cuantificarlo. Tú puedes cuantificar en términos de estructura. Ahora, es difícil cuantificar en términos de simpatía, porque el PLD es un partido con un padrón de 2.700.000, que es con lo cual se ganan las elecciones. Sí. Entonces tú dices, medir eso, bueno, las encuestas te lo medirán en un momento determinado cuando las candidaturas estén posicionadas. Mire, cada vez que el PLD ha tenido división, desprendimiento, a la larga le ha favorecido al PLD. A la larga. 78 en las elecciones del 82. Pero nunca con un liderazgo, nunca quizás con un liderazgo tan fuerte como el de Leonel Fernández. Sí, pero a Leonel le pasó algo parecido a Juan Bosch cuando se fue del PRD. Bosch se marchó del PRD y el PRD ganó elecciones. O le va a pasar. Varias elecciones. Según lo que se plantea. Sí, los que se fueron serán sustituidos con los comités de base que estamos formando. Porque durante la presidencia de Leonel Fernández, la juventud no tuvo espacio para ingresar al PLD. El PLD se puso viejo. El PLD creció y cerró las puertas. Mire, pero usted es muy joven a pasar de ese tiempo. Pero envejeció el PLD. Usted va a una asamblea del PLD y se da cuenta. Se da cuenta. Entonces, hay que abrir la puerta y se abrió la puerta. Todos los que quieran ingresar al PLD, comenzando con los hijos de nosotros, hay que ingresarlo al PLD, porque hay que darle un aire juvenil al PLD. El PLD nació siendo un partido joven. Todos los que están dirigiendo el PLD, que están en el comité político, comité central, eran los jóvenes de los años 70. Pero fíjese una cosa. Claro, y tenemos un partido fortalecido. Fíjese una cosa, desde el punto de vista sociológico e histórico, aquí en la República Dominicana, los partidos que han tenido divisiones, eso lo pagan muy caro. Y usted todavía lo sigue viendo en ese proceso, por ejemplo, PLD-PRD. La parte que está en el PRD lo pagó bastante caro. Y así en pequeñas organizaciones, en grandes organizaciones, en el PLD cuando hay esas incisiones en el liderazgo, no abajo a nivel de base, sino a nivel del liderazgo arriba y medio, eso históricamente tiene un pago, tiene un precio. Pero en el PLD no ha ocurrido así. No, bueno, acaba de comenzar la crisis ahora. Ahí está el compadre Juan José. Cuando se fue Rafaelito con su grupo, nosotros estábamos en el PLD. Cuando se fue José Antinóe Fiallo y su grupo, nosotros estábamos en el PLD. Cuando se fue Nélcida, los sindicalistas y los socialistas, nosotros estábamos en el PLD. ¿Y cuál era el liderazgo? Y después de todo eso, el PLD llegó al poder. Pero dígame usted, ¿cuál es el liderazgo? Y ha gobernado. Mire, el partido que más tiempo va a gobernar como partido es el PLD. Mire, el PLD. Vamos a hacerla, claro. Mire todo lo de... En eso es una discusión. Sí, lo que pasa es que yo quiero que usted vea que la lógica que usted está planteando en el PLD no ha operado. Después de todos esos desprendimientos, el PLD ha gobernado 5 veces. Vamos a hacer una pausa, pausa y lo retomamos ahí mismo. Sí. En breve retornamos. Continuamos conversando con el diputado Elpidio Báez, circunscripción número 3, que se ha hecho un cacique en esa zona. Bueno, y es candidato de nuevo. Y tiene espacio para repetir, ¿no? Porque que tiene un liderazgo construido, esa es la gran verdad. El más votado. Luis, usted hablaba del desprendimiento de Leonel Fernández, que era diferente a otros desprendimientos. A otros desprendimientos. Entonces, ahí hay que guardar la distancia de lo que es un nivel de liderazgo y de fortaleza de una personalidad política como Leonel Fernández a otros elementos. Tú no puedes, por ejemplo, comparar a Rafaelito Alburquerque en su momento, si nosotros lo llevamos a este momento los dos,
te vas a dar cuenta que la fortaleza de liderazgo de Rafaelito en su momento no es la misma que tiene Leonel Fernández. Era un partido también de cuadro, un partido también en construcción diferente. Entonces ahí uno ve históricamente, y los partidos que han tenido incisiones pequeñas y grandes pagan un precio. Pagan un precio por eso. Eso es verdad de que pagan un precio. Pero veamos la historia del PLD. El PLD en el 78 se va el secretario general, Toñito Abreu. Más adelante se va el otro secretario general, encabezado por Rafael Albuquerque. Antes de Rafael Albuquerque se fue un grupo de dirigentes importantes. Sí, Franklin se fue Euclides, se fue Blanco Fernández, se fue Baeposo, se fue Bienvenido. Un grupo se fue. Que retornó después. Claro. Entonces, luego se van los Fiallos. Luego se va el grupo de Nélcida, el grupo de Mapuí, los Ducudrey, Vicente Bengoa, el que fue vicepresidente José Francisco Hernández de Santiago. Y con todos esos desprendimientos y esas divisiones, el PLD llega al poder en el 96. Muy bien, pero ninguno de ellos alcanzaba, oiga, diputado, ninguno de ellos, lógica, en términos de liderazgo. Esa lógica es contraria a la tesis sociológica que usted está planteando. Porque la realidad le está diciendo que después de eso el PLD llegó al poder, se ha mantenido en el poder como la primera fuerza política, ha ganado, el único partido que ha ganado varias elecciones en la primera vuelta. Sí. Pero en ese el momento, único que ha ganado elecciones en la primera vuelta. El PLD pudo totalmente darle el salto y encontrar el liderazgo de Juan una renovación. En el 2004 no estaba, ni estaba en el 8, ni estaba en el 12, ni en el 16. Para sortear la crisis. Es que ya el PLD como partido es un partido fuerte, orgánicamente establecido. Mire, vamos a entrar que puede resistir que uno de sus líderes se vaya y el partido seguir funcionando. Mire, vamos a entrar al tema de las elecciones de febrero, 16 de febrero, sí. Menos de 3 meses. Municipales. La Junta con una situación un poquito complicada, toma unas disposiciones y habla de 17 demarcaciones, las establece, son varias provincias con sus respectivos municipios, que es la población mayoritaria, son 16.400 y tantos colegios electorales y plantea en 9.844 el voto, 60%, el voto automatizado, en el restante no, con el conteo del 100%. Esa disposición de la Junta, ¿cómo la evalúa usted? Haciendo un equilibrio para tratar de complacer, yo diría, las partes, ¿no? Para mí lo importante de la decisión de la Junta es que aceptó el voto automatizado y el voto manual, simultáneamente. ¿Y usted cree que es un proceso? A mí un poco... ir a un proceso y hacer la auditoría, hacer la auditoría, sí. Pero con dos sistemas diferentes de votación, eso es medio complejo. Yo no sé si en otra parte del mundo hay procesos que se den con dos modalidades de votación. No, y se dan con más modalidades. Ya. En todo Centroamérica que usted conoce, usted sabe que hay una población indígena, que hay una población campesina, utilizan sistemas diferentes al que se utiliza en la zona urbana. ¿Usted qué fue por ahí? Porque hay formaciones diferentes. La decisión de la Hay Junta, experiencia en ese sentido. Porque lo hicieron por el número de candidaturas. Sí, pero mire, yo incluso objetaba que de primera intención se implementara un voto automatizado en el 100% del territorio, sino que se hiciera de manera gradual. Eso era lo para que el sistema político tomara confianza. Claro. Y para que la población de manera gradual vaya aceptando. Y en los centros urbanos sobre todo, claro, pero eso no se hizo. Claro, pero yo creo que hubo una prueba, el pasado proceso en las primarias internas, la votación fue masiva y la gente le cogió el truquito y le perdió el miedo a votar. Ahora, para mayor seguridad y para que los actores políticos acepten, se incluyó la huella digital. Sí. Es decir, dactilares. O sea, usted va y, como hacemos en la Cámara, que ya lo fue con si el tema usted no imprime su huella, entonces la máquina no abre. Habría aquí con la cédula en este proceso de primaria. Claro. El tema es que las primarias quedaron con cierto cuestionamiento y esa es la verdad. Pero el cuestionamiento le viene porque uno de los actores perdió
y tenía que culpar a alguien de su derrota. Porque ocurrieron algunas situaciones en medio del proceso. Pero tenía que culpar a alguien de su derrota. Porque resulta que el grupo que cuestiona el voto automatizado entendió que al no presentarse Danilo Medina como candidato, ya la candidatura automáticamente y por gravedad le correspondía al doctor Fernández. Y entonces se durmieron en sus laureles. El proceso arrancó con un 70-30, ¿verdad? 70 a favor de Fernández, un 30% a favor de Gonzalo Castillo. El proceso fue avanzando. Una semana antes, la firma encuestadora que le daba 70-30 a favor de Fernández, ya no le daba 70-30, le estaba dando 55-39, prácticamente 55-40. Una semana antes le tumbó 15 puntos al doctor Fernández, pero una firma encuestadora de Bernardo Vega, la Mark Penn Stewart, le daba un empate a los dos candidatos. Pero fue la única encuestadora que dio ese... La única. Yo digo, la única que lo hizo, o sea, después Correcto, las otras daban sí. diferencias. Se arriesgó porque la Gallup no se quiso arriesgar. Y la Asisa siempre mantuvo que el doctor Fernández iba a ganar con una amplia ventaja frente a González. Resultado, ganó Gonzalo Castillo. Y entonces el doctor Fernández nunca aceptó ni ha aceptado el triunfo de Gonzalo Castillo. Pero usted sabe, en medio de eso hubo mucho cuestionamiento al proceso, se anticipaba cosas que podían ocurrir y que al finalmente organismos como de fiscalización o de observación del proceso dijeron que ocurrieron muchas situaciones que realmente el grupo del doctor pudieron dar al Fernández, traste con que no se ganara el proceso. El grupo del doctor Fernández no ha podido presentar la primera prueba de que hubo fraude en esas elecciones. Todavía no ha podido presentarla. Tiene alegatos y demás, están buscando excusas. Esto sirvió para que se marchara el partido, pero no ha podido presentar la primera prueba de que él perdió porque le hicieran fraude. Todavía no lo ha demostrado. Mire, ¿cómo usted ve el escenario a nivel municipal, las elecciones del próximo 16 de febrero, muy brevemente, la fortaleza del PLD para ese proceso? El PLD va a ser ampliamente triunfador, porque mucha gente no entiende que unas elecciones municipales son totalmente distintas a unas elecciones nacionales. Porque ¿Hay un liderazgo local? Hay un liderazgo local. Y hay situaciones locales que aunque tú bajes una línea, no se sigue. ¿El PLD tendrá mayoría de las alcaldías? Claro. De los distritos Lo primero municipales. es que el PRM no es un partido con una estructura nacional fuerte, número uno. Sin embargo, algunas encuestas lo están posicionando como encabezando las encuestas. No. El PLD es la primera fuerza política. No digo en términos de candidatura, en algún no momento de una encuesta. Oiga lo que le estoy diciendo. Ya. Separe las elecciones nacionales de las municipales. En San Juan usted tiene un cuadro electoral totalmente distinto a Dajabón. Ya. Totalmente distinto a Monteplata. Totalmente distinto al Ceibo. ¿Cuál es la fuerza dominante en cada uno de esos territorios? El Partido de la Liberación Dominicana. El PLD va a sacar mayoría de distritos municipales, mayoría de alcaldías, mayoría de regidores y mayoría de vocales. El gran triunfador de las próximas elecciones será el Partido de la Liberación Dominicana. Mire, el tiempo se nos ha ido, usted terminó bien. Agradecerle el hecho de que nos haya acompañado, pero muy bien, yo creo que sí. Así que le damos abierta la posibilidad de que usted vuelva, ¿no? Hablar un poquito ya de cuál es la oferta de nuevo para usted mantenerse en esa posición en la circunscripción número 3, para que lo elijan de nuevo como diputado. Con mucho gusto. Así que muchas gracias a usted, amable televidente. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite.